Bueno, hola a todos, mi nombre es Iván Gerardo Araujo Carrillo. El día de hoy estaré presentando lo que fue mi exposición final de la materia de gestión de la información. Antes de empezar, les quiero compartir que estoy estudiando ingeniería industrial, soy de primer semestre. Para empezar, poco a poco les iré presentando de manera breve los temas de las cuatro unidades que tuvimos a lo largo del semestre. Como dije, de la materia de gestión de la información. Vimos pues temas diferentes sobre cómo obtener información de Internet, sobre qué tipos de trabajos existen, sobre el plagio, entre otras cosas. Para la unidad uno recibe el texto de normas de presentación de trabajos académicos. Ok, en esta unidad lo que aprendí fue el cómo elaborar los trabajos académicos. Este, son una, requiere una metodología un poco estricta, ¿sí? Para obtener la información correcta, a la cual se le aplican unos métodos que son las referencias en formato APA y estas tres citas que les explicaré a continuación. Primero, tenemos la cita corta, que son menos de 40 palabras, se incluyen comillas entre ese rango de palabras, el apellido del autor, el año de publicación del documento que encontraste o estás anexando a tu presentación, trabajo, o etcétera, y el número de página que lo encontraste. O si no, también el párrafo en el que lo encontraste. Después tenemos la cita larga. Estas son más de 40 palabras. A diferencia de la corta, en estas no se incluyen comillas. Pero lo que tienen en común es que se incluye igual el apellido del autor, el número de página y el año de publicación en el que lo encontraste. La paráfrasis. Esta no es tanto de copiar la información, sino de tú expresar tu pensar a través de las ideas que rescataste del texto presentadas por el autor. Básicamente le cambias las palabras a un poco más informales, pero igual presentables para el tipo de trabajo que estás presentando. Puedes poner que estás de acuerdo o cambiar la idea completamente, pero mientras en tus palabras estés parafraseando, está bien. En la unidad uno, con lo que más me quedo es el cómo seleccionar fuentes, ya que al principio les comenté que se necesita un proceso algo estricto, la cual esa metodología al día de hoy la sigo aplicando, ya que facilita el proceso de elección de fuentes para que realices tus trabajos. Y el primer trabajo que aplicamos esta metodología fue un ensayo. Y con eso se concluye lo que fue la unidad uno. Una unidad un poco corta, pues fue una introducción, pero pues estuvo bien para el tiempo que tuvimos. La unidad 2, esta recibe el título de búsqueda y recuperación de información. De entrada te arrojan estos tres datos, bueno, estos tres conceptos, que es el dato, la información y el conocimiento. Para el dato, como dice, son símbolos que describen hechos, condiciones, valores o situaciones. Se podría decir que son cosas ya establecidas, pues son datos ya como pues 2 por 2 pues 4, eso ya es de ley. A eso se refiere con los datos. La información son datos que te permiten procesar el pensamiento. Estás investigando, estás buscando en internet, pues alguna curiosidad que tengas, la encuentras, la lees, la, pues la consumes
y te quedas procesándola, creando pues diferentes ideas. Eso se refiere con la información. La vas recibiendo y te la quedas para bien. Y esta última, el conocimiento. Esta no es de investigar ni nada de eso. Más bien es, como dice, que se basa en las experiencias. Es lo que vives en carne propia a primera vista, de primera mano. Mientras más creces, más conoces. Me atrevería a decir que es ilimitada, sí, pero bueno, más bien porque siempre estás en constante crecimiento, siempre estás aprendiendo cosas nuevas, cómo hacer diferentes cosas, o qué estás haciendo mal, o qué estás haciendo bien. Siempre hay algo nuevo para cada día. Es por eso que es más de experiencias. También se nos entregaron los tres tipos de fuentes, la cual es la primaria, secundaria y terciaria. Para la primaria, pues son aquellas que son datos originales. Un ejemplo que se me viene a la mente, pues son las tesis. Para la fuente secundaria, estas son las que refuerzan la información de la fuente primaria, las cuales pueden ser libros de texto o libros pues normales, solo para reforzar la información. Y la fuente terciaria es la que recopila estas dos fuentes, que es la, pues hablando de primaria y secundaria. Un ejemplo pueden ser bibliografías. Es un ejemplo. Y gracias al proceso que fue de la unidad uno y de la unidad 2 se pudo empezar lo que fue la delimitación de la monografía, el cual fue un proyecto de cierre de semestre, ya que es un tema que pues abarca mucha información y el poder identificar qué tipo de fuente es la que estoy utilizando me facilita mucho el proceso de elección para poder descartar y elegir fuentes. La unidad 3, ¿qué se trabajó a lo largo de esta unidad? Primero, este, se, se presentó el trabajo de la monografía. Y para eso se hizo una delimitación del tema. Bueno, más bien fue primero seleccionar el tema de interés, después buscar las razones de por qué, que es el planteamiento del problema, y la justificación y los objetivos a tratar. Después, pues una serie de preguntas del por qué seleccioné el tema y diferentes cosas, ¿no? Y después fue lo que lo que sería para aplicar las unidades pasadas, que es fue la delimitación, las fuentes y todo eso, las cuales fueron alrededor de 15 fuentes más o menos. Y sí, eso fue todo de la unidad 3. Fue también una unidad corta, ya que fue solo aplicar lo aprendido en lo pasado y lo que nos lleva a la unidad 4, la cual es el cierre. En esta última unidad, realizamos lo que fue los últimos pasos de la monografía. Y entre todo ese proceso se nos presentó el tema del plagio y hicimos un trabajo al respecto debatiendo sobre el tema. En ese trabajo se vio el por qué sucede este fenómeno, ya que sucede en muchas partes del mundo. Este, y las razones fueron por falta de información o porque la gente que lo aplica no tiene los estudios necesarios, el cual es un gran problema. Y pues también se vieron soluciones al respecto y todo eso. Y en general te da a entender el por qué está mal y la importancia de ello.
Y pues para terminar esta presentación, después de revisar todos los aprendizajes que se obtuvieron a lo largo del semestre, llegué a la conclusión que todo el conjunto que fueron las unidades fueron para algo, el cual fue presentar el trabajo final de la monografía. Desde la portada hasta la página de referencias, todo fue un proceso. Al principio pude haber pensado que no, pues a lo mejor no me puede servir esto, pero con todo lo aprendido, tengo entendido que sí. Me quedó muy claro que sí, ya que no fue nada fácil este último proyecto. Y sin estos aprendizajes no creo haberlo podido hacer pues de la manera que lo realicé, que ya fue un poco más rápida, con más claridad al respecto, y pues con la ayuda de todo lo que se vio en general. Muchas gracias, espero hayan disfrutado esta presentación.